Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Chiquillos, comenzamos la clase del día de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes a los que están en el chat, a los que están en modo fantasmita, ¿cierto? Que no nos saludan, pero sabemos que están ahí. Chiquillos, chiquillas, bienvenidos nuevamente entonces a la clase de lenguaje. Hace varios días, ¿cierto? Ya lo habíamos anunciado, se anunció en las redes sociales y hace varios días que ya estábamos en este mismo horario, día lunes a las 5 de la tarde. Chiquillos, comenzamos la clase entonces. Recuerden y fíjense antes de comenzar la clase que los modelos DEMRE del año 2018 ya salieron liberados en la página del DEMRE. Es psu.demre.cl para que los puedan revisar, ¿cierto? Dependiendo de los objetivos que ustedes persigan, si dar la prueba de ciencias o la de historia, que son pruebas optativas, la de lenguaje y la de matemáticas son obligatorias, hay que darlas igual. Así que fíjense, métanse a la página del DEMRE porque ya salieron oficialmente los ensayos, ¿cierto? Que son los oficiales, oficialmente oficial, súper bien, para que los revisen, ¿cierto? Y ahí se van a dar cuenta cómo se fue ampliando este tema del temario que hemos estado viendo clase con clase, para que los puedan ir revisando. Dijimos que, ¿cierto? Si ustedes se fijan, de hecho, si revisan los ensayos, se van a dar cuenta de que preguntas de contenido, por ejemplo, no vienen, que se aumentó el número de preguntas de comprensión de lectura, se aumentó el número de preguntas de vocabulario contextual, y así sucesivamente. Así que ojo con eso para que lo puedan revisar, lo puedan realizar, lo puedan analizar, y de ahí en adelante, en algunas clases más, nosotros también vamos a estar revisándolos en conjunto para que no tengamos muchas dudas con respecto a las soluciones que se tengan que dar. Ya, chiquillos, sí, Constanza justamente está diciendo que si podríamos realizar los ejercicios, sí, efectivamente los vamos a realizar, así que no se preocupen, lo vamos a hacer juntos, pero para eso igual es necesario que ustedes lo hagan de manera propia, ¿cierto? En su casa, con tranquilidad, con absoluto respeto por lo que implica este ensayo. Consejos para realizar este ensayo de manera personal: tómense el tiempo, dense las 2 horas y media, ojalá en un lugar bien aislado, ¿cierto? Que no los estén interrumpiendo, que ustedes tampoco se vayan a desconcentrar. Traten de hacer una simulación en su propia casa, en su propio hogar, para hacer este tipo de ensayo. Si tienen posibilidad, y mejor aún, ¿cierto? Si es que tienen la posibilidad, imprímanlo y háganlo con el lápiz y el papel, ¿ya? Porque está la posibilidad muchas veces de hacerlo de manera online, ¿cierto? Están los PDF, están incluso a veces interactivos, pero igual es bueno que lo puedan hacer con el lápiz y papel para ir subrayando y aplicar todas las estrategias que estuvimos revisando al inicio del año, ¿cierto? Cuando hicimos las primeras clases de introducción a la PSU 2018, introducción a la comprensión de lectura, bla, 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 vimos varias estrategias para comprender textos, así que sería súper bueno que lo revisaran, ¿cierto? Y lo hicieran de manera autónoma en sus casitas. Ya, comenzamos entonces, después de esos avisos comerciales PSU, comenzamos la clase del día de hoy. Y tal como dice, ¿cierto? La imagen, lo que vamos a ir viendo ya es los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ya avanzamos, ¿cierto? Dijimos que este era el temario que liberó el DEMRE este año para la prueba de lenguaje y comunicación. Ya vimos texto literario, ya vimos texto no literario, revisamos el discurso expositivo, el argumentativo y el dialógico, y ya el día de hoy, en las sucesivas clases, de aquí a una o 2 clases más, vamos a estar viendo textos provenientes de los medios de comunicación. Le dedicamos 3 clases a textos literarios, 3 a no literario, y nos vamos a dedicar también 3 clases a ver lo que es el textos o temas provenientes de los medios de comunicación masiva. Así que para que ya estén ahí como viendo qué es lo que vamos a hacer, a esto nos vamos a dedicar al menos el día de hoy. Ya, entonces, para ir ya entrando de lleno a lo que nos compete, lo que vamos a revisar el día de hoy son los medios de comunicación masiva, también resumidos como MCM, que no es mínimo común múltiplo, aquí no tenemos nada que ver con la matemática, afortunadamente. Medios de comunicación masiva, o también por el nombre que se le da en inglés, que es el mass
media. Los medios de comunicación masiva, los MCM o los más medias, son medios tecnológicos que permiten entregar la información a un gran público, a una gran cantidad de gente, a una gran masa. Por eso se llaman medios de comunicación masiva. Por eso, ¿cierto? El receptor siempre es un receptor público, es un receptor amplio, es un receptor muy grande al que puede llegar esta información transmitida mediante estos medios tecnológicos de los que estamos hablando. La gracia de estos medios de comunicación masiva es precisamente que ahorran mucho tiempo. Gracias a los medios de comunicación masiva, por ejemplo, ahora mismo, ¿cierto? Esta clase, que si bien la clase es un texto expositivo en sí mismo, un discurso expositivo en sí mismo, la estamos transmitiendo a través de un medio de comunicación masiva, porque de hecho hay muchos de ustedes en el chat, hay muchos fantasmitas también, entonces eso nos permite interactuar con muchísima gente a través, ¿cierto?, de canales tecnológicos. De esa manera, entonces, el receptor, aquí ya no estamos hablando de una persona, sino que estamos hablando de un receptor público, es decir, un receptor colectivo o un receptor masivo. ¿Qué diferencia tienen estos medios de comunicación estos medios de comunicación masiva y por qué los analizamos? Precisamente porque lo tenemos que separar de lo que vendrían siendo los medios de comunicación personal, donde tendríamos, por ejemplo, el uso del teléfono o el correo, ya sea el correo tradicional que llega a la casa, que ya prácticamente a las casas llegan puras cuentas, pero también puede llegar cartas, ¿cierto? Y también correo electrónico, que ahí también a veces recibimos cuentas, pero va dirigido de manera personal, aunque, ¿cierto?, muchas veces también existen los correos masivos, ¿cierto? El spam sobre todo, los correos masivos, donde si bien llegan un número más amplio de gente, generalmente ese correo está destinado a un público pequeño y de interés también reducido. Por lo tanto, el correo electrónico aquí lo separamos como medio de comunicación masivo, no entra dentro de este juego. Ahora, como recomendación, ¿cierto? Y esto no está ahí al azar. Como recomendación, para entender más o menos y contextualizar aún más la clase del día de hoy, recomendación ver esta película, que es una de las películas más maravillosas que existen, que es The Truman Show o el Show de Truman, que está en Netflix para que lo puedan revisar. Es una película maravillosa, trata muy bien con respecto a los temas de los medios de comunicación masiva, sobre todo los más actuales. No entra tanto internet, sí, siento que es el medio de comunicación masivo más actual que tenemos hasta el momento, ¿cierto? Pero trata muy bien el tema de la televisión y cómo manejan y cómo nos influencian en términos de masa, ¿cierto? Cómo nos manejan a través de estos medios de comunicación masiva, que es un tema que lamentablemente, como no entra dentro del temario, no lo vamos a revisar, pero que es interesante analizarlo desde el punto de vista sobre todo argumentativo. Así que interesante revisar la película The Truman Show o el Show de Truman de Jim Carrey, que además aquí ya no hace del típico cómico que siempre le vemos, sino que es un papel muchísimo más dramático y bien interesante revisarlo, no solamente por el mensaje que entrega la película, sino que también la genial actuación que hace este actor en esta película, que si bien no es actual, ¿cierto?, toma un tema bien interesante. Ya, características de los medios de comunicación masiva. Primero, ¿cierto?, son medios de comunicación abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona puede acceder a la información que se está presentando en este medio de comunicación porque son públicos. Aquí no tenemos comunicación privada, aquí tenemos una comunicación que llega a un gran número de personas, por lo tanto son abiertos. En relación a eso, entonces, el mensaje que también entregan, el contenido que entregan es bastante amplio. Se relaciona con distintas disciplinas. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros vamos a ver en los medios de comunicación masiva que se utilizan diversas técnicas y lenguajes para hacer entrega del mensaje. Eso quiere decir que vamos a revisar tanto lenguaje verbal como lenguaje no verbal y también lenguaje paraverbal, que lo vamos a revisar ahora en todo caso para que no quede dudas de aquello. Entonces, por ejemplo, la clase del día de hoy nosotros vamos a revisar medios de comunicación masiva. Dijimos que en la PSU del lenguaje no entran preguntas de contenido, por lo tanto no me van a preguntar, por ejemplo, qué diferencia la radio de la televisión, por poner un ejemplo bien absurdo. Pero sí es necesario analizarlo desde el punto de vista de qué finalidad, ¿cierto?, posee la entrega del mensaje televisivo, qué finalidad posee la entrega del mensaje radial, por ejemplo, la entrega de las entrevistas o de las análisis de imágenes, porque ese tipo de textos sí pueden entrar en la PSU, ¿cierto? Por ejemplo, el análisis de un afiche, y desde ese punto de vista es muy importante revisar el tema del tipo de lenguaje que utilizan, que generalmente utilizan la triada, que es el lenguaje verbal, no verbal y además también el paraverbal. Como dijimos, ¿cierto?, el contenido que manejan es un contenido bastante amplio porque permite la llegada de público masivo, ¿cierto?, de un público muy abierto, muy
el ranking, ¿cierto?, es muy amplio y por función tienen informar, educar, entretener y formar opinión. Es decir, nos informan de lo que ocurre a nuestro alrededor y lo que ocurre más allá, ¿cierto?, de nuestras fronteras. Nos educan, aunque a veces uno dice, ay, ¿cómo me va a educar la televisión? Sí, también una de las finalidades que posee la televisión o cualquier otro medio de comunicación masivo es educarnos, ¿cierto? Por otro lado, y por supuesto, entretenernos es un gran medio de acompañamiento. Nosotros los seres humanos generalmente necesitamos tener el sonido de al menos otra persona al lado de nosotros. Por lo tanto, más de alguno de ustedes ha aprendido la televisión mientras está en el computador solamente para no sentirse solos. Y también formar opinión a través, por supuesto, de la entrega de información y de la educación que podamos generar a través de estos medios. De hecho, esta misma clase, ¿cierto?, estamos viendo que tiene como función el informar y el educar, por poner un caso. ¿Y por qué no entretener? Si también a veces nos entretenemos. Entonces, tenemos que recordar este esquema comunicacional, ¿cierto?, que vimos en la clase de discurso dialógico, donde decíamos que teníamos un emisor, un receptor, situación, canal, contexto, bla, 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 donde el emisor es el que emite, ¿cierto?, el que entrega la información. Ese mensaje viaja codificado y a través de un canal, llegando a un receptor. Generalmente este esquema de comunicación nosotros lo vemos entre un emisor y un receptor individuales. Uno es el emisor, otro es el receptor. En el caso de los medios de comunicación masiva, este emisor generalmente también es un emisor o puede ser un emisor masivo y el receptor a su vez también es masivo. ¿Por qué el emisor puede ser masivo? Porque pongamos en el caso de la entrega periódica, ¿cierto?, de la entrega de la prensa escrita, el emisor no es el periodista, el emisor es el conglomerado al que él representa, mientras que el receptor podemos ser muchos de nosotros, ¿cierto?, a los que va dirigida o los que podamos leer la noticia a la que nos estamos enfrentando. Por lo tanto, en el caso de los medios de comunicación masiva, tanto emisor como receptor pueden ser características que se dan de manera masiva. Ahora, esta parte, ¿cierto?, del intercambio de roles que estuvimos conversando, que decíamos que entre emisor y receptor se genera una especie de pimponeo, ¿cierto?, que mientras el emisor habla, el receptor decodifica y en el momento de decodificar vuelve a codificar otro mensaje, por lo tanto se transforma en emisor y el emisor pasa a ser receptor. Este intercambio de roles no se da en gran parte de los medios de comunicación masiva. Sí se da en el último medio de comunicación masiva que nosotros estamos integrando, ¿cierto?, que es el Internet. Solamente en el Internet nosotros podemos ver este intercambio de roles entre emisor y receptor. En los demás esta característica se pierde. ¿Por qué? Porque el Internet, a ser el más nuevo, el más novedoso, a ser el más vanguardista que podamos encontrar en la actualidad, también nosotros podemos generar nuestros propios contenidos. Por lo tanto, tanto emisor como receptor, ahí sí podemos ir generando esta especie de pimponeo, como decíamos, entre uno y el otro. Por lo tanto, emisor y receptor, ambos, en este caso, ¿cierto?, en la entrega de los medios masivos de comunicación, tenemos el tema de el emisor masivo, amplio, público, mientras el receptor también tiene estas mismas características de ser masivo, amplio y público. Ahora, decíamos, y aquí me voy a empequeñecer, no sé si existe esa palabra, pero vamos a ser más pequeños, ahí sí. Decíamos que los medios de comunicación masiva utilizan esta tríada, ¿cierto?, del lenguaje, que generalmente es el uso del lenguaje verbal, no verbal y paraverbal. Muchas veces este tipo de lenguaje se pasa pero corriendo en el colegio, a veces no analizamos bien cada uno de los elementos y a lo mejor no va a ser necesario analizarlo desde el punto de vista de los textos escritos, ¿cierto?, que generalmente es lo que nos enfrentamos cuando hablamos de PSU, textos literarios, textos no literarios. Sin embargo, cuando nosotros nos enfrentemos a textos que dice el temario, ¿cierto?, que puede salir, que son los medios de comunicación masiva, que nos enfrentemos, por ejemplo, a un afiche, los afiches es necesario analizarlos desde estos 3 puntos de vista. Lenguaje verbal, lenguaje no verbal y lenguaje paraverbal para hacer el panorama absolutamente completo de qué es lo que me quieren entregar. ¿Por qué? Porque estos 3 elementos del lenguaje, o estos 3 usos, ¿cierto?, del lenguaje que se dan en los textos, como son los textos de los afiches o los textos discontinuos, que son los mapas, los informes, las estadísticas, los mapas conceptuales, otros elementos como los diagramas de flujo, por ejemplo, que pueden salir en la PSU y no solamente en la de lenguaje, sino que en la de historia o en la de matemáticas o incluso en la de ciencias también, es necesario analizarlo desde este punto de vista precisamente porque nos hacen tener absolutamente todo el panorama
de lo que es verbal, no verbal y no verbal, ¿cierto? O sea, perdón, paraverbal, y analizarlo y comprenderlo aún más, comprenderlo a 3 niveles y ser, por ejemplo, posible, ¿cierto? A través del lenguaje no verbal y el paraverbal, obtener absolutamente el panorama completo, obtener una mejor comprensión de lectura de ese tipo de mensajes. Entonces, el lenguaje verbal es precisamente el que estamos utilizando en este momento, donde ustedes están escribiendo en el chat, donde yo estoy hablándoles. El lenguaje verbal entonces es el uso de signos lingüísticos, ya sea orales o escritos. La gracia, ¿cierto? Y por supuesto de este lenguaje verbal es que los dos intermediarios, ¿cierto? Seamos capaces de entenderlo, por lo tanto necesitamos compartir el código, es decir, utilizar la misma lengua, el mismo idioma. Mientras que el lenguaje no verbal es la transmisión de cualquier mensaje, pero sin mediar sonido. Solamente los gestos, solamente los movimientos faciales, corporales, etc. El lenguaje no verbal no media para nada, no aparece ni la palabra escrita ni el sonido, ¿cierto? Sino que solamente gestos, actitudes que podamos ver, cualquier elemento, ¿cierto? Que donde no intervenga para nada el uso de la palabra, ya sea escrita o hablada. Ahora, este lenguaje no verbal, para entenderlo, ¿cierto? Lo vamos a dividir a su vez en otros tipos de lenguaje, que vendría siendo el lenguaje kinésico, que tiene que ver con los movimientos corporales de los gestos del rostro. Entonces, si yo me pongo así, significa que está enojado, ¿cierto? O en la publicidad, cuando sale alguna chiquilla como con los brazos abiertos, que está feliz, qué sé yo, ¿cierto? El proxémico tiene que ver con la proximidad que tengan los hablantes, la proximidad que tengan las personas que aparezcan en el afiche, insisto, puedo hablar en lenguaje publicitario, ¿cierto? La proximidad que tengan las personas que aparecen en el afiche, que nos indica, ¿cierto?, la cercanía o no emotiva que tengan las personas. Y por último, el lenguaje icónico, que tiene que ver con los iconos, con los símbolos y con las imágenes que sean culturalmente aceptadas. Por ejemplo, ¿cierto? En los Juegos del Hambre hacían una seña, que era esta, ¿cierto? Se daban un beso y hacían así, que significaba más o menos que se acompañaban, se apoyaban, qué sé yo. Ese es un gesto social, cultural, dentro del mundo de los Juegos del Hambre. Sin embargo, hace algunos años en Filipinas la gente empezó a utilizar el mismo recurso para una protesta que se hizo, no me acuerdo en torno a qué, pero también fue una protesta que se hizo. ¿Cuál fue la finalidad entonces? Más o menos la misma, acompañarse, agruparse, qué sé yo, y la gente culturalmente fue aceptando ese gesto y lo tomaron como un símbolo de la rebelión. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Fue un símbolo que se empezó a eliminar, ¿cierto? Se empezó a prohibir porque estaba culturalmente aceptado por una parte de la sociedad que estaba reclamando, pero a su vez, dentro de los medios de comunicación masiva, por ejemplo, fue un gesto que fue vetado porque significaba o daba símbolos de esta revolución que estaban intentando hacer. Por lo tanto, los íconos tiene que ver con los símbolos, con las imágenes y con las señales culturalmente aceptadas. Desde ese punto de vista, el gesto, ¿cierto?, vendría siendo un lenguaje no verbal kinésico, porque es un movimiento de cuerpo, y a la vez también puede ser icónico una vez que está representado en el papel. El lenguaje paraverbal, por último, va a ser el lenguaje que apoya la entrega del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal. Por eso se llama paraverbal. Está ahí para ayudar. Permite entonces analizar al emisor desde el punto de vista de las emociones generalmente. A través del lenguaje paraverbal nosotros extraemos información implícita. El lenguaje paraverbal está ahí apoyando la entrega del lenguaje. Entonces, si yo hablo con un niño pequeño, por ejemplo, pongámonos en la situación que tenemos que explicarlo algo a un niño, generalmente las personas, la posición que toman es agacharse para adquirir exactamente la misma altura de un niño. Tiene que ver con la proxémica, ¿cierto? Se agachan y le hablan. Generalmente para explicarle a algún niño uno tiene que utilizar un lenguaje, las palabras tienen que salir un poquitito más lento para que el niño pueda ir procesando lo que yo le estoy diciendo. Esa lentitud en la entrega del mensaje lo que está haciendo es precisamente lenguaje paraverbal. Yo le estoy dando intención a mi mensaje de tratar de explicarle, ¿cierto?, algo que a lo mejor él no entiende. Cuando estamos enojados, cuando estamos asustados, generalmente nuestro tono de voz cambia, se pone más agudo y hablamos mucho más rápido.
a través del análisis de esa información, que la persona está hablando más agudo y que está hablando un poquito más rápido, ¿cierto? Yo asumo que está o enojado o está asustado. Entonces, esa información implícita, esa información que yo voy recabando, muchas veces no somos capaces de analizarla completamente y extraer esa información y presentarla de manera textual o de manera explícita, ¿cierto? Pero a nivel implícito, nosotros como seres humanos, que igual somos animales, alcanzamos a recibir esas señales, comprenderlas, analizarlas y poder ponerme en el lugar del otro. Por lo tanto, el lenguaje paraverbal, en términos de sonido, para apoyar el lenguaje verbal oral, es analizable desde el punto de vista del oído. Sin embargo, en la entrega de mensajes escritos, es decir, utilizando un lenguaje verbal escrito, literalmente, ¿cierto? El lenguaje paraverbal se manifiesta a través del uso de comas, de 2 puntos, el uso de los signos de puntuación, ¿cierto? También tiene que ver con el uso, por ejemplo, de contrastes de imágenes, de colores, de si que la marca, por ejemplo, del producto esté muchísimo más grande en relación al resto del mensaje y así sucesivamente. El lenguaje paraverbal también se puede analizar desde el punto de vista escrito y tiene que ver con la intención, ¿cierto?, de lo grande, lo pequeño, lo chiquitito. Por ejemplo, cuando hay afiches de concursos y las letras pequeñas son las bases, que en el fondo uno dice, pero ponen la letra en pequeño, ¿con qué finalidad? Bueno, que yo interrumpa alguna clase, alguna base y no pueda participar en el concurso, por ejemplo. Y ahí tenemos lenguaje paraverbal. Está implícito. No lo sé, lo puedo asumir, pero tengo que hacer una serie de procesos para poder entender ese mensaje. Entonces, acá, ya. Lo que vamos a revisar entonces el día de hoy, que dijimos que vamos a ver medios de comunicación masiva, vamos a revisar Internet, televisión, cine, radio y vamos a adentrarnos a la prensa escrita porque esa va a ser la clase del próximo día lunes. Pero vamos a hablar a grandes rasgos, ¿cierto?, de la prensa escrita. ¿Por qué vamos a hacer este orden de Internet, televisión, cine, radio, prensa escrita? Porque vamos a ir desde el más nuevo al más antiguo. Generalmente debes hacer al revés, ¿cierto? Desde lo más antiguo al más nuevo. Sin embargo, como ya decíamos, es más probable que dentro de la PSU nos salgan textos de la prensa escrita más que de cualquier otro de estas manifestaciones que son Internet, televisión, cine, radio, porque ya sabemos que en la PSU no podemos escuchar nada. Por lo tanto, la radio difícilmente va a salir. Entonces, nos vamos a ir con el más nuevo al más antiguo, como dijimos, y de ahí, entonces, vamos a iniciar con el computador y la internet o el internet. Entonces, dice, el computador y el internet, generalmente la computación es bastante antigua, el computador en sí mismo, pero la transmisión de mensajes vía internet, es decir, de 2 computadores conectadas que puedan entregarse información, hablando de internet, no de otro tipo de mensaje codificado porque eso es más antiguo aún, estamos hablando de que el primer mensaje transmitido a través de internet, tal y como lo conocemos el día de hoy, con muchísimas más limitaciones, por supuesto, pero se hizo, fue aproximadamente en el año 1969. ¿Por qué les digo que esto es más antiguo aún? Porque se sabe que dentro de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, si quieren aprovechar, revisar la película El Código Enigma, que habla acerca de este tema, se hacían comunicaciones, pero a través de otro tipo de lenguajes, a través de otro tipo de manifestaciones. Sin embargo, lo que ocurre en la película El Código Enigma, para que la revisen y la vean, que es muy entretenida, lo que aparece ahí es el prototipo, lo más antiguo de lo que podríamos conocer nosotros como computadores. Entonces, el computador y el internet, ¿cierto?, son un conjunto interconectado de redes de computadores, es decir, es una red de redes. De hecho, el acrónimo del www o el www es el World Wide Web, inventando el inglés, chamullando el inglés, que tiene que ver, ¿cierto?, con esta red, ¿cierto?, red de comunicaciones a nivel mundial. La información que nosotros podemos encontrar en internet generalmente se divide en 2 planos. El plano primero, ¿cierto?, del texto plano, literalmente, que son los caracteres que nosotros podemos encontrar en cualquier teclado, da lo mismo si es el teclado del computador o el teclado del celular, ¿cierto? Y además también podemos encontrar el hipertexto. El hipertexto es la capacidad que tiene el internet precisamente de que nosotros a través de ciertos links podemos comunicar, ¿cierto?, a través de ciertos enlaces podemos ir comunicándonos y ampliando la información. No sé si a ustedes les ha pasado, pero ocurre muchas veces que estamos tal vez investigando con
con respecto a algo, recurrimos a la enciclopedia que absolutamente todos podemos recurrir, que es, por ejemplo, Wikipedia, y vamos enlazando y pinchando ciertos contenidos, ciertos enlaces, y vamos ampliando y soportando cada vez más la información. Todo esto ¿con qué finalidad? Precisamente con esta que decíamos, que es la red de redes, que es el tema de ir ampliando la información, buscando la información en relación a cómo está estructurada, que tiene que ver con el tema de el enlace, el tema del link, básicamente. ¿Qué gracias tiene Internet? Lo sabemos todos, lo estamos ocupando en este preciso momento. Permite la inmediatez de la comunicación como nunca antes había ocurrido. Por ejemplo, esta misma clase vía streaming antes era totalmente impensable, ¿cierto? La comunicación es absolutamente inmediata, se muere una persona en el otro lado del mundo y lo sabemos, sobre todo si es que era famosa. Cualquier elemento que ocurra a nivel mundial es muchísimo más rápido encontrarla en Internet. Hay otro medio que también es así de rápido, que es la radio. Sin embargo, la radio tiene que pasar por otros parámetros para poder publicar la información. Por lo tanto, igual se demora un poquitito más que Internet. La información, como ya decíamos y avisábamos y anunciábamos hace algunos momentos, ¿cierto? La información puede ser creada y difundida por los receptores, y ese es un gran cambio a nivel de medios de comunicación masiva. Nunca antes había ocurrido que el receptor sea la persona que esté creando contenido. Por lo tanto, esa es una de las grandes revoluciones que tenemos en Internet, el tema de que nosotros somos capaces de generar contenido cuando hacemos denuncias, por ejemplo, a través de las redes sociales, cuando se hacen estas funas, como les llaman en Chile, no sé cómo les llamarán en otro lado, pero son denuncias que se hacen a través de las redes sociales para incriminar a alguien, para decir que tal persona, por ejemplo, atropelló un perrito, o que hay ratones y cucarachas en un restaurante, por ejemplo, y le sacamos fotos y los subimos a las redes, informamos cuándo fue, etcétera, etcétera. Esto no había ocurrido absolutamente nunca antes. Por lo tanto, el Internet, ¿cierto?, es uno de los medios más revolucionarios que tenemos. A su vez, cada uno de los medios de comunicación masiva que se fueron creando, todos en su momento fueron revolucionarios porque son tecnologías nuevas. Sin embargo, el Internet, como es uno de los últimos que ha ido evolucionando dentro de su propia evolución, podemos considerarlo uno de los medios más revolucionarios que se puedan encontrar hasta mucho más atrás, que es lo que vamos a revisar finalmente con la prensa escrita. Ahora, otra de las gracias que tiene este tema de Internet, ¿cierto?, son los medios los otros medios de comunicación masiva, como la prensa escrita, como la radio, como la televisión, también utilizan Internet, ¿cierto?, como una forma de interactuar a través con sus receptores. Por ejemplo, cuando leen los tweets en los programas de televisión, ¿cierto?, o copian dentro de la prensa escrita, en las noticias, por ejemplo, copian qué fue lo que dijeron los tuiteros en relación al tema del momento, o lo que están, por ejemplo, Freddyson ahí que se está acordando, ¿cierto?, el tema de los youtubers, que también tiene que ver con interactuar directamente con la persona que es nuestro receptor masivo. Eso de verdad, chiquillos, es totalmente revolucionario, aunque sea ya prácticamente historia antigua, ¿cierto? La mayoría de ustedes son nativos digitales, nacieron con el tema de Internet. Independiente de eso, es totalmente revolucionario en su actuar. Ya, después de Internet, yendo hacia el pasado, ¿cierto?, nos encontramos con la televisión. La televisión tiene varias facetas que lo hacen ser bastante antigua. Sin embargo, podemos considerar en 1927 la primera transmisión de televisión que se hizo, así como bastante similar a como las conocemos nosotros con anterioridad. Antes de eso se hicieron pequeñas entregas televisivas, pero duraban muy poquitito, por lo tanto no podríamos ni siquiera considerarlo un programa. Así que en 1927 se considera la primera emisión pública que se hizo a través de Internet, que fue en la BBC One de Inglaterra. ¿Cuál es la gracia de la televisión? Que el mensaje que se entrega es audiovisual, es decir, escuchamos, vemos también y analizamos para verbalmente el mensaje que se entrega. Ahora, el tema de la televisión, que es creado antes de Internet, ¿cierto?, es que la televisión fue uno de los primeros medios de comunicación que más influencia tuvo en los seres humanos como sociedad. ¿Por qué? Precisamente por los medios que utiliza para llamar la atención, que podríamos decir que son tres. La selección de contenidos, por poner un ejemplo, ¿cierto?, porque apela a rincones profundos de nuestra psique. Los programas, por ejemplo, de televisión están dirigidos a públicos segregados. Por ejemplo, tenemos canales de televisión
en el caso del cable, ¿cierto? Tenemos canales de televisión para niños, canales de televisión para las personas que les gusta ver y escuchar música, canales de televisión para las personas que les gusta ver películas, y esos mismos canales de películas también están segmentados por películas familiares, películas para los niños, películas de terror y así sucesivamente. Entonces apela a nosotros mismos como espectadores. También hay programas dentro de un mismo canal, ahora por ejemplo hablando de televisión pública, ¿cierto? Canales de, programas de un mismo canal que también están segmentados por público. El programa para la abuelita, el programa para de la mitad de la tarde, ¿cierto? Que generalmente son las noticias, la teleserie, antes... Afortunadamente antes, ahora ya no lo he visto muy poco, habían también programación para niños, ¿cierto? Está el programa de la tarde, nuevamente después de la noche, el tema del noticiario, después los programas que generalmente son los que vienen después de las 10, ¿cierto? Que están dirigidos a público mayor de 18 años, y esto con comillas, porque sabemos que eso no es así, y así sucesivamente. Entonces, apela a nosotros como receptores en términos de cómo está segmentada la programación. Otro de los elementos que llama la atención, ¿cierto? O que utilizan para llamarnos la atención, es el uso de elementos formales. ¿Qué quiere decir esto? El contenido que se entrega en televisión siempre se utiliza con un gran aparataje de recursos. El fondo, ¿cierto?, que utilizan, o el gran estudio donde se mueven las personas que hacen la televisión, ¿cierto? O, por ejemplo, en las películas o en las teleseries que se transmiten a través de la televisión, que utilizan el tema no solamente del sonido y la imagen hablada, ¿cierto?, y lo que podemos ver que hacen los actores, sino que también ese mensaje lo acompañan, por ejemplo, de música ad hoc al momento, y así sucesivamente. Y finalmente, y este es uno de los más llamativos y una de las cosas con las que más siempre también tenemos que tener mucha atención y ser un público crítico, no simplemente un mero espectador, es la creación de modelos y contextos estereotipados. ¿Qué quiere decir esto? La televisión nos entrega formas de vivir nuestra vida, y es ahí donde nosotros tenemos que aceptarlos o no, ¿cierto? Tenemos ahí, ¿cierto?, que la televisión nos presenta personajes atractivos para que nosotros como espectadores nos sentamos identificados como ellos o queramos ser como ellos, y personajes negativos para causar rechazo en el público, es decir, lo que decimos que eso ojalá no hacerlo, eso no se hace, ojalá no ser así. Para poner un ejemplo, están los comerciales generalmente dedicados a público tanto femenino como masculino. Tenemos, por ejemplo, un comercial a nivel nacional que es de una marca de desodorantes que hace que las personas se miren la axila y tengan la axila, por ejemplo, oscura. Digan, oh, qué terrible, tienes la axila oscura, ¿cómo es eso posible? Oh, no me había dado cuenta, qué asquerosa soy. ¿Por qué? Si es una axila oscura, y seguramente hasta antes de ese comercial nunca se habían fijado en qué color tenían la axila, o los champús, ¿cierto?, que son para la caída del cabello, y muestran a los hombres sumamente tristes, no solamente a los hombres, pero generalmente muestran hombres, estos públicos segmentados y estereotipados, a los hombres tristes porque se les cae el cabello y son perdedores porque no tienen cabello, y pucha, qué pena entonces que lo muestren de esa manera, porque sabemos que la persona que a lo mejor no tiene cabello no necesariamente tiene que ser una persona triste, pero lo muestran como que es algo de perdedores, una persona que a lo mejor debería ocupar un peluquín o ocuparse ese champú, porque ese champú va a hacer que le crezca cabello y sea más feliz y esté rodeado de todas las cosas que lo hacen feliz. Mensaje estereotipado. Y es ahí donde, chiquillos, tenemos que tener cuidado como espectadores y ser capaces de argumentar y adecuadamente, ¿cierto?, al contexto en el que nos estamos desenvolviendo, ¿cierto? Por ejemplo, ahí el rubia no soy, también el mismo tema. Hay que tener ojo con este llamamiento a la atención, este tema, ¿cierto?, de cómo nos llaman la atención los medios de comunicación masiva y cómo nos recrean lo que debería ser una sociedad exitosa. Sabemos que eso no es así, sabemos que hay distintas maneras de vivir nuestra vida, de ser modelos independientes, por lo tanto, ojo ahí con el tema del estereotipo. Ya. El siguiente es el cine. Acuérdense, vamos desde el más nuevo al más antiguo.
El cine es un medio de expresión plástica, manifestación artística y además una gran industria donde la secuencia de imágenes presentadas producen la sensación de movimiento. Esa es la gracia del cine. Ahora, generalmente nosotros recordamos al tema del cine solamente por las películas que vemos precisamente en este aparataje que son los cines, los cinematógrafos como se llamaban anteriormente. Ahora, en su momento, el cine, como medio de comunicación masiva, no solamente transmitía películas, sino que también transmitía noticias. Entonces, tenemos que tomar el cine desde ese punto de vista. El cine, al igual que la televisión, abarca los 3 tipos de lenguaje: lenguaje verbal, no verbal y paraverbal. Y, al ser limitado del tiempo, al contrario de lo que ocurre con la televisión, que la mayoría de los canales tienen transmisión las 24 horas o desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, al ser limitado de tiempo, se comprime la narración que nos quieren contar a través de medios técnicos, ¿cierto? Y estructurales, por ejemplo, los flash forwards y todas esas cosas que tienen que ver con la literatura, ¿cierto? Con el tema del guión cinematográfico, las escenas, los planos, las secuencias y así sucesivamente. El cine se los debemos a estos dos caballeros que tenemos acá, que uno se parece mucho a Albert Einstein, pero no es él, que son los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière, en el año 1895, crearon la primera grabación de cine con una cámara de cine, ¿cierto? Y que es la que estamos viendo en la imagen de allá, que se llamó La salida de los obreros de la fábrica. La gracia de esta imagen es esa misma. Si bien este es un GIF, no es un video, ¿cierto? Si bien este es un GIF, el video habla todo el rato acerca de lo mismo. Es gente saliendo de una fábrica. Nada más que eso. Cero guión, cero tacto, cero nada. Todo el rato lo mismo. Son prácticamente 2 minutos de personas saliendo de una fábrica. Obreros saliendo de una fábrica. En ese mismo año, además, publicitaron y mostraron una grabación de cine que hicieron ellos, que fue orientaron, ¿cierto?, a todas las personas, pusieron el telón, y pusieron el proyector, ¿cierto?, pusieron a las personas sentadas en sus banquitos, y grabaron esto mismo similar a la salida de los obreros de la fábrica, pero grabaron un tren. Y la gente, que jamás se había expuesto, por supuesto, al cine, ¿cierto? La gente cuando vio que se les venía el tren encima, salieron corriendo, porque pensaron que literalmente el tren se les iba encima y que los iba a matar y los iba a atropellar. Entonces, la gracia del cine, que fue totalmente revolucionario para su época, todos han sido totalmente revolucionarios para su época. La gracia del cine fue esa, que hizo que las personas se empezaran a acercar cada vez más al tema de los medios de comunicación masiva. ¿Por qué? Porque con anterioridad íbamos a tener la radio y más anterior a eso íbamos a tener la prensa escrita. Pero sabemos que no todas las personas sabían leer. Para asistir al cine no era necesario saber leer. Por lo tanto, teníamos estas manifestaciones, ¿cierto? Audiovisuales donde las personas hablaban, se movían, teníamos colores, bueno, después de eso con más posterioridad, pero habían colores y así sucesivamente. Entonces llamaba muchísimo más la atención porque en el fondo se nos acercaba el mensaje a través de todas las vías, visuales, auditivas y paraverbales en sí mismas. Entonces, ¿cuál es la gracia del cine? Esta, que es audiovisual, que eso fue totalmente revolucionario para la época. Ya. Con anterioridad al cine, o como una de las formas bases, ¿cierto?, del cine, tenemos la que llamamos la cronofotografía. La cronofotografía es el antecedente principal del cine. De hecho, esto se considera también una de las primeras manifestaciones cinematográficas, que fue, se dieron cuenta, ¿cierto?, que al sacar muchas veces la misma fotografía, ¿cierto?, en distintos momentos, para sacar muchas veces la misma fotografía, se iba creando imagen. Si ustedes se dan cuenta, esto es lo mismo que hacemos a lo mejor cuando estamos aburridos en la casa o en el colegio y no teníamos absolutamente nada más que hacer y dibujábamos en la esquina de los libros un monito, ¿cierto?, que se iba moviendo y después movíamos la hoja y daba la sensación de movimiento. Exactamente lo mismo. Esto se hizo para dirimir si eventualmente en algún momento en las carreras de caballos, el caballo en algún momento no tocaba el suelo. Y sí se dieron cuenta que si movían la imagen rápidamente, creaban movimiento. Así se creó el cine y así se creó también, además, la televisión. Y están dando una recomendación muy buena, M6 Stenger, ¿cierto? De así como voy dando recomendaciones de película para ir analizando esto de los medios masivos de comunicación. Una recomendación de una película italiana maravillosa que es Cinema Paradiso.
Sí, véanla, chiquillos, también tiene mucho que ver con el tema del cine y cómo el cine se fue adaptando desde muy antiguo hasta nuestros días, ¿cierto? Cómo se fue adaptando y fue cambiando de ahí en adelante la reproducción cinematográfica. Ya, nos vamos acercando al más nuevo. Al más antiguo. La radio. La radio, ¿cierto? Es un sistema de transmisión auditiva que combina el lenguaje oral con la música y otros efectos sonoros. Es decir, aquí, por ejemplo, teníamos solamente la entrega de mensaje verbal, ya sea, sí, mensaje verbal oral y la entrega de mensaje paraverbal. Aquí el no verbal no podía participar porque no veíamos absolutamente nada. ¿Cuál es la gracia de la radio? Es que puede recorrer largas distancias en breve tiempo de manera inmediata y espontánea. Desde ese punto de vista, entonces, la radio tuvo una revolución bastante similar a lo que lo tuvo actualmente, ¿cierto?, el Internet con el tema de la inmediatez. La radio es sumamente inmediata, pero no tanto como Internet. ¿Cuál es la otra gracia de la radio? Es que mantiene contacto directo con el público. Tenemos el contacto, por ejemplo, a través del teléfono, ¿cierto? Donde las personas se van interesando o se van informando con respecto a qué es lo que va pasando. Y el caballero que tenemos acá, ¿cierto? Es el que realizó la primera transmisión de radio transatlántica en el año 1905, si no me equivoco. Lo vamos a ver en la próxima imagen, 1905, si no me equivoco. Pero esta transmisión de radio no es que hayan hecho un programa radial que presentaron música y los mejores temas del momento, sino que lo que se hizo fue transmitir un código Morse a través del Atlántico, ¿cierto? Llegó de un lado al otro cruzando el mar Atlántico. Por lo tanto, tampoco es la radio como la conocemos hasta el día de hoy, pero sí es un antecedente bastante interesante de revisar. Ahora, la radio generalmente ha sufrido un problema que ha sufrido la mayoría de los adelantos tecnológicos de alguna época determinada, que es imposible dedicarle o decirle, mira, este invento fue hecho por... ¿Por qué? Porque al igual que absolutamente todos los inventos tienen antecedentes, lo que complica entonces entregarle la autoría a alguna persona determinada. Por eso, ¿cierto? La radio tiene una serie de antecedentes que hace que uno u otro sea el creador o se determine cuál es el creador de este medio masivo de comunicación. Tenemos que el primer antecedente lo tenemos en James Clerk Maxwell, que creó la teoría de las ondas electromagnéticas y que es la base de la radio. Con posterioridad a él, Heinrich Hertz, en el año 1887, confirmó las teorías de Maxwell y lo que hace en el fondo es descubrir la forma de producir y de detectar ondas electromagnéticas. Esta es la parte de aquí donde entran las personas que van a dar la prueba de ciencia, ¿cierto? Ellos lo conocen mejor, yo aquí me acuerdo de los nombres. Heinrich Hertz, de hecho, si no me equivoco, hay un movimiento o una manera de medir el sonido precisamente que es el Hertz, pero no estoy segura y ustedes saben mejor que yo. Con posterioridad a él, en el año 1894, este maravilloso guapetón que tenemos acá, Nikola Tesla, hizo su primera demostración en público de una transmisión de radio. Y después, en el año 1895, me había equivocado, en el año 1895, Guillermo Marconi construye el primer sistema de radio, es decir, el primer aparato, y en el año 1901, ahora sí, en el año 1901, envía señales a la otra orilla del Atlántico. Por lo tanto, se conoce como el creador de la radio a Guillermo Marconi. Sin embargo, la historia ha determinado que sin el adelanto del maravilloso Nikola Tesla, Marconi no hubiese llegado jamás a establecer este sistema de envío de señales de manera transatlántica. Por lo tanto, la historia le dio el favor, a Tesla y se considera que la radio fue creada en el año 1894 gracias al caballero que tenemos acá, quien hizo su primera demostración en público de una transmisión de radio y que además hizo un millón de otras cosas que ustedes pueden investigar en internet aprovechando los medios de comunicación masiva, pero que hizo un millón de otras maravillosas cosas y que gracias a él de hecho tenemos varias de ellas actualmente. Entonces, para ir concluyendo, ¿cierto? Para ir concluyendo con el tema de los medios de comunicación masiva, nos vamos varios años más atrás. Fíjense que esto es del año 1894. Acá ya nos bajamos casi 400 años más atrás en la prensa escrita en el año 1450 aproximadamente. La prensa escrita es considerada el primer medio de comunicación
masiva. La prensa escrita es un medio de comunicación que se entrega de manera impresa o digital, dependiendo en qué época nos encontremos, ¿cierto? Y se entrega a través de diarios, periódicos, revistas, boletines, libros y panfletos. Hay una variada cantidad de elementos que nosotros podemos encontrar gracias a la prensa escrita. Tiene por función ¿qué elementos? Informar, persuadir, promover, formar opinión, educar y entretener. Básicamente, tomamos en consideración todos los elementos de los medios de comunicación masiva, ¿cierto? Como finalidad. Sin embargo, si nos centramos en tres, vamos a decir que la prensa escrita, así como cualquier otro medio de comunicación masiva, la finalidad que tiene es informar, formar y entretener. Es decir, informar, educar y entretener a la población de manera masiva. ¿Por qué consideramos que la prensa escrita es el primer medio de comunicación masiva que existe? Esto es porque hacia el año 1440 los libros se difundían por copias manuscritas de monjes y frailes. Hasta ese año la manera de escribir, ¿cierto? Y del saber era bastante relegado porque estaba dirigido solamente a las grandes personas de la sociedad, es decir, a un público con un poder adquisitivo y cultural bastante alto. Eso era hasta el año 1440. Después, en el año 1450 aproximadamente, un caballero llamado Johannes Gutenberg, o Gutenberg, como lo quieran decir, ¿cierto? Mejoró una técnica que ya se venía ocupando con anterioridad, que era la xilografía, la mejoró y logró realizar lo que nosotros al día de hoy conocemos como la imprenta, que es el antecedente más antiguo que podemos encontrar de la simple impresora que la mayoría de nosotros tenemos en nuestras casas. Gracias a la imprenta se pudo masificar y reducir a la mitad el tiempo de impresión y multicopiado de las obras. Gutenberg lo que hizo fue realizar uno de los libros, o multicopiar uno de los libros más comunes y más vendidos en todo el mundo, que es la Biblia cristiana. ¿Cuál es la gracia de entonces la creación de la imprenta? Que gracias a esta invención, que lamentablemente sumió al pobre Gutenberg en la miseria y en la pobreza, no alcanzó a ver la magnitud de lo que él había creado, pasamos por esto. ¿Cómo se amplió, ¿cierto?, la producción de libros en Europa? Pasamos en el siglo XV, en el siglo XV, de tener prácticamente nada de creación literaria, ¿cierto?, o de multicopiado literario, a ir aumentando a las casi 200 millones de copias, y así sucesivamente ir exponencialmente a más y más copias, ¿cierto? Por eso se puede considerar que la prensa escrita es uno de los mayores, y de las primeras nada más manifestaciones culturales de masas que se puede encontrar hasta el día de hoy. Por eso les decía, chiquillos, cada uno de los medios de comunicación masiva por sí mismos son revolucionarios. Cada vez que han aparecido han sido una revolución en sí misma. Sin embargo, sin la imprenta no hubiésemos tenido absolutamente ninguno de los otros, porque es el único que permitió la movilidad de la población en términos educacionales. Sin la creación de la imprenta, probablemente nosotros ni siquiera sabríamos escribir, no sabríamos leer y quizás que otras cosas no sabríamos, porque solamente gracias a la creación de la imprenta de Gutenberg, ¿cierto?, se permitió que los seres humanos pudiésemos adquirir los medios para poder comprender, entender y adquirir además información literaria, ya sea desde el punto de vista del texto literario o no literario, sino de cualquier tipo de manifestación cultural, ¿cierto?, que nos permita en el fondo el saber, que nos permita en el fondo el informarnos, el educarnos y así sucesivamente y de ahí para adelante. Por eso partimos desde el más nuevo al más antiguo, porque además la próxima clase, como ya decíamos, vamos a revisar textos que tienen que ver con la prensa escrita. Por lo tanto, es necesario llegar a la creación de Gutenberg. Sin él no estaríamos acá definitivamente, porque él es uno de los más grandes hombres creadores del siglo, básicamente, ¿cierto?, de su siglo y de su milenio. De hecho, un programa en internet, si no me equivoco, no me acuerdo qué canal, pero es un canal cultural, lo definió como el hombre del milenio. Así de importante fue su creación. Entonces, prensa escrita, y de ahí para adelante todo el resto ya es historia. Nos vamos, y estoy viendo chiquillos que hicieron preguntas, y no se crean que no las vi. Nos vamos a las preguntas de la clase, y esto
referido, por supuesto, a textos que nos puedan salir en relación a los medios de comunicación masiva y especialmente en términos de prensa escrita, que son generalmente los que más salen dentro del temario PSU. Entonces, el texto dice así: los jóvenes son mejores empleados, el estrés laboral masculino es más frecuente, ¿qué profesionales son más felices? ¿Un semestre sabático nos podría quitar el estrés? Esto es lo que dicen los últimos estudios científicos que desmienten algunas ideas bastante asentadas en la cultura popular sobre el trabajo. Los jóvenes no son mejores empleados. Michael Falkenstein, del Instituto Alemán Leibniz, ha demostrado que los trabajadores de edad avanzada procesan las imágenes y los sonidos y toman decisiones a la misma velocidad que sus compañeros más jóvenes. Solo son un poco más lentos a la hora de pulsar el botón, es decir, en los movimientos. Eso sí, lentos pero seguros, ya que según ha demostrado Falkenstein, los empleados veteranos cometen menos errores. El estrés laboral no afecta más a los hombres. De hecho, sometidas a los mismos niveles de estrés que sus compañeros masculinos, las mujeres tienden a adquirir más malos hábitos como llevar una vida sedentaria, comer grasas y azúcares en exceso, fumar y consumir demasiada cafeína. Las enfermedades neurodegenerativas no nos atacan a todos por igual. Según la revista American Journal of Industrial Medicine, los mayores índices de Parkinson y Alzheimer se encuentran en banqueros, granjeros, dentistas, peluqueros y profesores. Los médicos no son más felices. Las profesiones más propensas a sufrir depresión son las que trabajan en el sector de servicios, en atención primaria o en hostelería. En el extremo opuesto se encuentran los arquitectos, los técnicos instaladores, los ingenieros y los científicos. Las vacaciones no son mejores cuanto más largas. Cuando se trata de descansar, la calidad es lo más importante. Es lo que afirman Dov Even, un psicólogo organizacional de la Universidad de Tel Aviv de Israel, que lleva una década comparando los niveles de estrés crónicos de los trabajadores antes, durante y después de un periodo de descanso. Con un semestre sabático, el nivel de estrés desciende lo mismo que el de otros empleados que solo descansaban una semana. Por eso recomienda que, si podemos elegir, optemos por vacaciones más cortas pero más frecuentes en lugar de un mes completo de ocio continuado. Esto es un extracto, ¿cierto? Un fragmento de un artículo presentado por la revista Muy Interesante. Consejo: ¿cuál es la gracia o cuál es la manera de leer este tipo de textos? Fíjense que primero está dividido por números, ¿cierto? Ya decíamos que en la PSU del lenguaje los textos van a ir ampliando su magnitud, ¿cierto? Van a ir ampliando su duración de aquí en adelante. Eso es como se ha ido viendo los últimos 2 años. Por lo tanto, textos que generalmente tengan más de 2 párrafos, cada párrafo va a ir numerado. Ahora, fíjense que este texto, ¿cierto?, parte haciendo una serie de preguntas. Los jóvenes son mejores empleados, el estrés laboral masculino es más frecuente, qué profesiones son más felices, bla, 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 bla. Fíjense que en cada uno de los párrafos fueron respondiendo estas preguntas. Entonces, consejo para este tipo de textos: ir numerando cada una de las preguntas. Esta es la tercera. Y ahí ir correspondiendo, ¿cierto?, a cada uno de los párrafos. Párrafo 1, ¿son los jóvenes mejores empleados? ¿De qué me hablan? De los jóvenes. El estrés laboral masculino es más frecuente. ¿De qué me habla el tercer párrafo? Del estrés de los hombres. Y así sucesivamente. Consejo, ¿por qué? Porque dijimos que tenemos que empezar a emplear estrategias que nos resuman o nos disminuyan el tiempo de lectura y de encontrar la información que se nos está solicitando en las preguntas. Consejo que espero que tomen. Ya. Pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones no está contenida en el texto? Consejo entonces para este tipo de preguntas: recalcar el no y fijarme que me preguntan por el texto. Es decir, es una pregunta global. Estudios demuestran que las mujeres tienen más propensión a adquirir hábitos poco saludables a causa del estrés que sus compañeros del sexo opuesto. B. Existen profesiones con mayor tendencia a producir cuadros depresivos en los profesionales que las ejercen. C. El psicólogo Don Even lleva 10 años estudiando la relación entre el estrés laboral y los periodos de descanso. D. Las habilidades motoras tienden a realizarse con mayor seguridad a medida que la edad de los trabajadores es mayor.
Todos los profesionales están igualmente expuestos a desarrollar enfermedades neurodegenerativas durante su vejez. Y este es el tipo de preguntas que uno dice, esa estrategia que a veces utilizan, ¿cierto? De ver la pregunta, irse al texto, sin leer el texto antes, por supuesto, no nos sirve. Porque esta es una pregunta de sentido global. Por lo tanto, referirnos o dirigirnos a un puro texto, ¿cierto? Perdón, a un puro párrafo, no nos sirve. DDD, hay puras D. Vamos a ver. ¿Por qué nos equivocamos? Pregunta seria, foro PSU. ¿Qué dice el texto? Acá. Ha demostrado que los trabajadores de edad avanzada, trabajadores mayores, procesan las imágenes y los sonidos y toman decisiones a la misma velocidad que sus compañeros más jóvenes. Estamos al mismo nivel. Ahí aparecieron las E, recién. Solo son un poco más lentos a la hora de pulsar el botón, es decir, en los movimientos. Eso sí, lentos pero seguros, ya que ha demostrado Falkenstein, los empleados veteranos cometen menos errores. Las habilidades motoras tienden a realizarse con mayor seguridad a medida que la edad de los trabajadores es mayor. Eso sí lo dice. Esto también. Esto también. Y esto también. En cada uno de los párrafos sale. Está explícito. Prácticamente. Todos los profesionales están igualmente expuestos a desarrollar enfermedades neurodegenerativas durante su vejez. Las enfermedades neurodegenerativas no nos atacan a todos por igual. ¿Cuál no está contenida? Esta. Porque aquí dice que estamos todos expuestos, mientras que el párrafo 4 decía que no todos estamos expuestos a la misma enfermedad degenerativa por igual. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa E. Todos los profesionales están igualmente expuestos a desarrollar enfermedades neurodegenerativas durante su vejez, porque dice que no todos estamos expuestos absolutamente de la misma manera. Oye, no sean ratas, están quitando sus alternativas incorrectas, los estoy viendo en los mensajes retirados. Pillados. Respuesta correcta entonces, su respuesta E. En el párrafo 2 se afirma que los trabajadores jóvenes no son buenos empleados, los trabajadores de mayor edad son mejores empleados que los jóvenes, los trabajadores de menor edad cometen menos errores relacionados con habilidades motrices, la edad de los trabajadores no influye en la velocidad en que se pueden procesar sonidos e imágenes, los trabajadores jóvenes procesan mejor imágenes y sonidos, mientras que los de edad más avanzada son más seguros. Y se ríen más encima los patuditos. Ya, en el párrafo 2, entonces acá me están diciendo, y es una pregunta local. Perdón, profe. Aquí los tengo. Y dice, se afirma, ya. Mientras tanto ustedes van contestando. Dice en el párrafo 2, por lo tanto es una pregunta local, se afirma que generalmente cuando tenemos preguntas de este tipo, ¿cierto? Son preguntas explícitas. Si son preguntas explícitas, recuerden, ya que estaban haciendo una pregunta por ahí, ¿cierto? Que la alcancé a ver, que la vamos a contestar más ratito. Que es una pregunta con respecto a cuánto tiempo deberíamos dedicarle a este tipo de preguntas, ¿cierto? A este tipo de textos. Las preguntas explícitas, lo ideal es no devolvernos a buscar la información, sino que simplemente recordarlas, porque las preguntas explícitas son preguntas de información que se almacena rápidamente en nuestro cerebro. Ya, hay E, hay D y hay una F, que claramente no es. Pero hay D, hay B y hay B. Por ahí hay alguna B. Vamos a ver, entonces, cuál sería la respuesta correcta. Y la respuesta correcta, esta vez sí, es la D. La edad de los trabajadores no influye en la velocidad en que se pueden procesar sonidos e imágenes. ¿Por qué? Dice, los trabajadores jóvenes no son buenos empleados. Al contrario, dice que da lo mismo la edad de los empleados a los que se contrate, ¿cierto? Los trabajadores de mayor edad son mejores empleados que los jóvenes. No, incluso esto podríamos inferirlo tal vez, pero tampoco lo podemos afirmar del todo, porque cada uno tiene sus ventajas y desventajas.
Los trabajadores, y aparte dijimos que era una pregunta explícita, los trabajadores de menor edad cometen menos errores relacionados con habilidades motrices. Vimos la pregunta anterior, ¿cierto? Y dijimos que esta tampoco podía ser porque no tiene que ver con el tema de la habilidad motriz. Decían más que eran más rápidos, solo que los demás eran más seguros, por lo tanto tampoco. Los trabajadores jóvenes procesan mejor imágenes y sonidos, mientras que los de edad más avanzada son más seguros. Tampoco, porque decían que no había mayor diferencia entre un joven a un trabajador más adulto. Por lo tanto, la edad de los trabajadores no influye en la velocidad en que se pueden procesar sonidos e imágenes. Nos vamos a devolver. Párrafo 2. Los jóvenes no son mejores empleados. Bla, 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 bla. Ha demostrado que los trabajadores de edad avanzada procesan las imágenes y los sonidos y toman decisiones a la misma velocidad que sus compañeros más jóvenes. Por lo tanto, la edad de los trabajadores no influye en la velocidad en que se puedan procesar, ahí sí, los sonidos y las imágenes. Ahora sí que sí, era la de chiquillos. Ahora sí que sí. Ya, ¿este material está en línea? Preguntan esos textos y preguntas. Sí, está en línea, ustedes lo pueden encontrar en la página de puntajenacional.cl, donde estaban todos los ensayos, ¿cierto? Que hemos ido revisando, las preguntas que hemos ido revisando a lo largo de las clases. Semamut, por si acaso. Ya, y nos vamos a hacer la pregunta de desafío con este fondo. Ahora sí. ¡Chum! Lenguaje no verbal. Fondo amarillo. Fondo que destaca porque es la pregunta de desafío de la Universidad Mayor para espíritus emprendedores que nos acompañan toda la semana, ¿cierto? Con nuevo video que vimos al inicio de la clase y con este fondo lindo de amarillo, ¿cierto? Bien destacado. Lenguaje paraverbal. Esto, no verbal. Los colores, paraverbal. Lo que estuvimos viendo en la clase, ¿cierto? ¿Por qué? Porque destaca. Hace que nuestros ojitos hagan así. Oh, qué lindo, Universidad Mayor. Ya, pregunta de desafío de la Universidad Mayor. Del párrafo 5 se puede inferir que... pregunta local y pregunta de inferencia. Del párrafo 5 se puede inferir que los estudiantes de medicina tienden a ser personas depresivas. Los médicos no consiguen ser felices. Arquitectos y científicos son más felices. Trabajar atendiendo a otras personas es deprimente. Arquitectos y científicos son menos propensos a la depresión. Vamos a devolvernos, esto es lo que hemos dicho que no se hace, pero como estamos en clase no podemos dirigirnos al texto literalmente, vamos a devolvernos. Párrafo 5. Los médicos no son más felices. Los profesionales más propensos a sufrir depresión son los que trabajan en el sector de servicios, en atención primaria o en hostelería. En el extremo opuesto se encuentran los arquitectos, los técnicos instaladores, los ingenieros y los científicos. Si me dicen que en el extremo opuesto, ¿cierto? Son los extremos opuestos a la depresión. De párrafo 5 se puede inferir entonces que los estudiantes de medicina tienden a ser personas depresivas, los médicos no consiguen ser felices, arquitectos y científicos son más felices, trabajar atendiendo a otras personas es deprimente, arquitectos y científicos son menos propensos a la depresión. D-E-E. Por ahí una C. Pero la mayoría está por la E, la D. Insisto, hay una C. Me parece otra C. Pero estaba por ahí. Al parecer está entre C, D y E. Lo que me deja muy tranquila. Porque son inferencias válidas. Ya, vamos entonces. Y la respuesta correcta es la letra E. Tal como la mayoría de ustedes dijeron, la respuesta correcta es la letra E. Arquitectos y científicos son menos propensos a la depresión. Ahí sí. Porque les decía que me deja tranquila que sean las alternativas que iban saliendo, ¿cierto? Los estudiantes de medicina tienden a ser personas depresivas. Ni siquiera lo menciona el texto. ¿Ya? Dice que no son más felices solamente. Pero en sí mismo, ¿cierto? Incluso diríamos que es una especie de valoración de la profesión. Por lo tanto, los estudiantes de medicina tienden a ser personas depresivas. No es la respuesta correcta, por supuesto. Los médicos no consiguen ser felices. Lo mismo ocurre con la alternativa B, ¿cierto? Por lo que no podía ser. Estamos poniendo un poco de análisis o sobreanálisis de lo que se está diciendo. Incluso iríamos en contra de lo que se dice. Por lo tanto, la respuesta B sigue la misma línea de la A y no son correctas. Arquitectos y científicos son más felices.
Los profesionales más propensos a sufrir depresión son los que trabajan en el sector de servicios, en atención primaria o hostelería. En el extremo opuesto se encuentran los arquitectos, los técnicos instaladores, los ingenieros y los científicos, pero habla acerca de su profesión. Por lo tanto, arquitectos y científicos son más felices. No tenemos cómo saberlo. Trabajar atendiendo a otras personas es deprimente. Ese podría ser el resumen del párrafo, ¿cierto? Pero no necesariamente una inferencia válida. Y finalmente, arquitectos y científicos son menos propensos a la depresión. Por supuesto, son menos propensos a la depresión porque están en el extremo opuesto, ¿cierto?, de aquellos profesionales que trabajan con público o en el sector de servicios, ¿cierto?, ya sea en atención primaria o en hostelería. Por lo tanto, la alternativa correcta, tal como dice ahí, es la alternativa E, y que la mayoría también fue su elección, ¿cierto?, en el chat. Así que súper bien, chiquillos. Terminamos con la pregunta de desafío, que insisto, con el banner, ¿cierto?, que tenemos nuevo de la Universidad Mayor. Estamos utilizando el lenguaje paraverbal porque tenemos mucho color que destaca. Negro, rojo, amarillo, blanco. Colores totalmente contrastantes. Ya, preguntas. Preguntas de la clase. Voy a igual el mismo sistema de siempre, ¿cierto? Voy a ir viendo sus preguntas del inicio de la clase que no fueron contestadas para que no quede duda. Alison Valentina, ¿alguien sabe de algún ensayo que se venga pronto en Santiago? Si no me equivoco, en la página de puntaje, ¿cierto?, puntajenacional.cl, se estaba publicitando un ensayo que se iba a hacer en la Universidad Católica Silva Enríquez. Así que métase a la página de puntajenacional.cl, inscríbase y vea cuándo era el ensayo. Ahí están dando otros datos. La USM, Universidad de Santa María, si no me equivoco, hará un ensayo para Conce, Santiago y Viña. En el ensayo que liberaron entra una reseña a una película. Eso es como una crónica. Eso sería como medio de comunicación masiva. Efectivamente, en el ensayo que liberaron entra una reseña de película. Sí, eso es un comentario. Sí, lo vimos como texto, parte del texto dialógico. No, como parte del texto expositivo. Así que sí, lo vamos a revisar. Y eso tiene que ver con los medios de comunicación masiva, que es lo que viene en la próxima clase, que tiene que ver con la prensa escrita. ¿La crónica es un medio de comunicación masivo? Sí, pertenece a la prensa escrita. La manipulación de los medios o los fast thinking. Esa pregunta salió en una PSU de hace algunos años. Salió un texto referido a los fast thinking. Y todos quedamos locos porque yo también quedé loca revisando ese texto. Me costó entenderlo. Fue un texto complejo. ¿El lenguaje paraverbal se puede ver a través de las marcas textuales? No, las marcas textuales son lenguaje verbal. El lenguaje paraverbal en el texto se puede apreciar a través de lo que son esta pregunta fue de Fredison. El lenguaje paraverbal en el texto se puede ver a través de los signos de puntuación, las comas, los puntos suspensivos, las comillas, porque en el fondo te llaman la atención, ¿cierto? Y sabes que tienes que hacer pausas al leer o que viene alguna revelación y así sucesivamente. Entonces, no todas las marcas textuales entran como parte de lenguaje paraverbal. Risas, susurros, lenguaje paraverbal. Proxémico en el hora peak del metro. Oh, sí, ahí tenemos lenguaje proxémico, pero obligados. Puede ser las señas para los sordos. Ese sería el lenguaje no verbal, porque es lenguaje gestual. Hola, ¿existen reglas con respecto a la proximidad en situaciones comunicativas? Francisco Catalán, sí, hay reglas para el tema de la proximidad. Sí, los hay. Está la comunicación proxémica, que tiene que ver con situaciones públicas, situaciones íntimas, situaciones de amistad y así sucesivamente. Sí, todo esto se puede analizar y al menos en el caso de Chile, y las personas que lo quieran revisar que son de fuera de Chile, ¿cierto? Hay un programa nuevo que lo dan en el canal 13, que no me acuerdo cuál es la página, creo que es 13.cl. Creo, no estoy segura. Hay un programa nuevo que tiene que ver con todo esto del lenguaje paraverbal, el lenguaje no verbal, y es bien interesante, lo dan los domingos en la noche, si no me equivoco, para que se pueda entender más los conceptos de verbal, no verbal y paraverbal. Profe, ¿cuántos minutos uno se debería demorar en leer este texto con respecto a la PSU? Dijimos al inicio de las primeras clases PSU que hicimos, ¿cierto?, a principio de año,
dijimos que lo ideal es dejar prácticamente casi 2 horas completas para el ítem de comprensión de lectura. Entonces eso va a depender del texto, la complejidad del texto y así sucesivamente. El ítem completo deberíamos dedicarle aproximadamente 2 horas. Para conectores 10 minutos y para plan de redacción 20 minutos aproximadamente. Profe, los medios de comunicación, al estar financiados por grupos económicos, solo muestran una cara de la realidad conveniente a estos últimos. Sí, son manipulados. Por eso les decía, tenemos que tener mucho cuidado con los medios de comunicación masiva, porque tenemos que presentarnos ante ellos no como seres pasivos, sino como seres activos y críticos ante lo que se nos presenta. Y sin duda que los medios de comunicación tienen que ver con cómo nos manipulamos o cómo nos manipulan y cómo nos dejamos manipular socialmente. Sí, los medios de comunicación son armas muy poderosas. Consejos para mejorar en PSU, además de ejercitar. Aplicar estrategias, sobre todo en la parte de comprensión de lectura. Chris Hansen, revise las primeras clases que hicimos con respecto a comprensión de lectura. Profe, ¿cómo diferenciar la inferencia local de la global? Fácil. La inferencia local va a estar referida a un párrafo en particular, como fue, ¿cierto? Acá las preguntas, por ejemplo acá, del párrafo 5, esa es una pregunta local, ¿cierto? Se refiere a un párrafo determinado. O cuando te dicen la expresión tanto del párrafo tanto quiere decir que. La expresión bla 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 quiere decir que. Esas son preguntas de inferencia local. Se están refiriendo a algún elemento puntual del texto. Mientras que las globales se van a referir al texto en su totalidad. ¿En qué categorías se incluyen los memes? ¿Medios de comunicación? Qué buena pregunta. Porque los memes son un fenómeno social relativamente nuevo. Por lo tanto, así como es relativamente nuevo, también ha sido analizado relativamente muy pronto. Ahora, los memes entrarían en la parte de internet, porque es donde se han ido viralizando. Así que tendrían que ser medios de comunicación masiva, pero correspondiente a internet. Cráneo Blanco, profe, ¿los panfletos son medios de comunicación? Sí, son medios de comunicación y tienen que ver con la prensa escrita. Sí. Ya, esa era la última pregunta, porque estamos más que basadísimos y tío Puntaje me va a retar, porque ya estoy escuchando que está el profesor de Puntaje NEM. Así que, chiquillos y chiquillas, queridas y queridos, estén muy atentos a las redes sociales de puntajenacional.cl, porque como saben, cualquier elemento, ¿cierto? Cualquier información, cualquier aviso de última hora, todo siempre se publica a través de la página de puntajenacional.cl y las redes sociales de Facebook y de Instagram para que los sigan. Y aparte que están en la página de Facebook, hay un concurso bien entretenido con respecto justamente a los memes. Así que para que le echen un vistazo, y los premios también están buenísimos. Hay además un dato para Cabify, para que lo puedan revisar. Ya, chiquillos, chiquillas, insisto, revisen los ensayos del TEMRE que salieron hace poquito, traten de realizarlos ojalá en su vía impresa, ojalá, si existe esa posibilidad, hacerlo de esa manera, psu.temre.cl. Revisar el programa que les decía de Canal 13, ¿cierto? Los que son extranjeros y también las personas de territorio nacional. Revisar el programa de Canal 13, lamentablemente no recuerdo el nombre, si es el que se acuerda en este momento en el chat, avisar, porque yo no me acuerdo. Pero es un programa que tiene que ver con la comunicación o con el lenguaje verbal, no verbal y paraverbal, y cómo en el fondo nos influye, nos afecta a los seres humanos, sobre todo en nuestra parte más irracional, en la parte que tiene que ver más con el análisis animal prácticamente de lo que nos ocurre en situaciones, ¿cierto?, en el contexto. Y finalmente, y como recomendación, y esto ya es como recomendación para la vida, chiquillos, no seamos seres estáticos frente a las redes sociales, frente a los medios de comunicación masiva. Tenemos que ser seres críticos y no comprarnos absolutamente todo lo que nos dicen. Para eso estamos estudiando, no solamente para dar una prueba, para aprobar la prueba y ser universitarios exitosos, sino que también para poder comprender con comprender con mayor profundidad, con mayor profundidad los mensajes que se nos entregan y entender que a través de ellos se nos generan conceptos de mundos que muchas veces no son los que queremos para nosotros. Así que harto ojo con los medios masivos de comunicación. Próxima clase, prensa escrita. Chiquillos, que estén muy bien. Un abrazo grande y apretado. Nos vemos el próximo día lunes a la misma hora de siempre. Chiquillos, que estén bien. Chao, chao.
Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.